Hola mecánicos y mecánicas, hoy os traigo lo que es el cableado, el esquema del cableado y cómo va conectado en la caja de fusibles del Mini Cooper para lo que es el navegador y, y el equipo de DVD que va montado debajo del asiento. Bueno, tenemos aquí lo que es la caja de fusibles, donde está albergado lo que es los fusibles F10 y F22, que son los fusibles que alimentan. El F10 alimenta con lo que es la pantalla GPS y el F22 lo que alberga es lo que es la alimentación que va aquí debajo del asiento del lector DVD GPS. Bueno, cuando hice la instalación del navegador GPS me quedaron unos puntos por explicaros. Bueno, unos puntos. El fusible F22, que os lo comenté en el anterior vídeo cuando la instalación del GPS, y el fusible F10, el F22, que es un cable rojo con franjas amarillas, es el encargado de controlar la energía que pasa, claro, aquí pasa el cable hasta el pilar de allá, que es donde están conectados los cables de alimentación de la pantalla. Bueno, mirad, aquí debajo del asiento, que os lo pongo, cuidado, a ver, altavoces con cuidado, que me los cargo, vale, sacamos la sombrilla. Aquí debajo del asiento tenemos, como podéis ver, el lector GPS DVD. Pues la alimentación va en el fusible F22. Tenemos que ponerle, es un cable, ya os digo, rojo con franja amarilla, que es el encargado de alimentar esta unidad de control, que es la que se encarga que tiene el disco de los mapas y todo, pero está alimentado por el fusible F22. Y la pantalla delantera está alimentada por el fusible F10. Que si vuestro coche carecía de este equipamiento, el cable de alimentación al módulo DVD GPS no está nulo, porque si hicisteis la instalación, que cambiaste todo el cableado hasta aquí con el sistema de la pantalla GPS, sí, os llegaría hasta aquí. Aquí tenemos un conector, una bahía macho-hembra, me parece que es no sé si es macho el que está para arriba o la hembra, no me acuerdo ahora mismo. Tiene esos cables, el rojo con franja amarilla y era otro, no me acuerdo ahora mismo, y el azul con una franja lila o lila y no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, que es el fusible F10. No obstante, pues voy a desmontar aquí, pues como podéis ver, aquí, no sé si lo podréis ver o no, yo tengo aquí el F22, es alimentado por un fusible de 15 amperios y el F10, que es el otro, que a su vez alimenta el equipo de audio. En mi caso, es el F10, alimenta el equipo de sonido, y en el F22, que lo tenemos aquí, es el que alimenta el módulo GPS DVD. Y bueno, a continuación voy a desmontar todo esto para poder enseñaroslo, porque lo tenía en fotografías, pero por un pequeño problema que tuve, se estropeó el dispositivo donde lo tenía almacenado y toda esa información se borró, así que os lo vuelvo a realizar este vídeo y ya os lo adjunto. Ya sabéis, veis este vídeo y si queréis ver el completo tenéis que cliquear
en el enlace para poder ver lo que es la instalación del módulo GPS y podréis entenderlo mejor, y este vídeo, si queréis verlo después para saber dónde tenéis que hacer las conexiones, pero ya os digo, es el F22 es el módulo GPS DVD y el F10 es la alimentación de la pantalla GPS. Si vais a hacer la instalación del cableado adicional para, bueno, si ponéis la instalación para tener el sistema GPS, porque el cable pasa por aquí, que os lo enseñé en el anterior vídeo, pasa por aquí, lo que es todo el cableado, que yo lo que hice fue separar el cableado que tenía del GPS y al hacer el reequipamiento también cambié lo que es el cableado que alimenta los relojes, también en los mandos, porque puse mandos adicionales para el sistema de antirrobo, el control de la cantidad de agua en el limpiaparabrisas. Lo hice un reequipamiento bastante adicional. Y como le cambié, yo os digo, le cambié todo el arnés que controla los relojes, todo. Bueno, menos el de la airbag, que ese ya fue otro adicional, que se puso independiente, pero el cableado controla aquí, controla también parte del climatizador, me parece, no, del climatizador no, de los elevalunas, cosas que van conectadas aquí al control. Pero bueno, para ello tendremos que quitar un arnés que hay aquí pequeñito, una grapa que va a presión. Tendremos que quitar el soporte del cinturón de seguridad para poder sacar lo que es el protector el embellecedor que tenemos en la puerta para tener acceso, ya que tenemos aquí justamente también el arnés de tomatierra de carrocería, que es el cable marrón con franja negra, que lo tenemos aquí metido. Y a continuación, por la parte trasera, os enseñaré en qué bahías de la parte trasera de la caja de fusibles va conectado tanto el fusible F22 como F10 para ser alimentado. El F10 alimenta lo que es la pantalla GPS para que tenga el funcionamiento, para que se encienda la pantalla, y el F22 pasa y baja por el nervio contrario con los cables que van al módulo GPS, y a su vez lo que hacen es pasar la señal de video del GPS, de la antena. Llega esa señal para sincronizar y manda la señal de vídeo a la pantalla que tenemos para realizar, bueno, para que veamos el funcionamiento, bueno, las indicaciones, etc. Pero bueno, no me enrollo porque eso ya os lo expliqué, ya os lo puse en el anterior vídeo, que es cómo instalar el sistema GPS, y cada uno pondrá, pues si tenéis el mapa actualizado, pues un mapa actualizado al módulo, que tendréis que buscar el mapa en sí compatible con el módulo, que también depende de qué módulo sea, lleva un sistema o otro. Pero bueno, vamos a desmontar esto y os enseño dónde va conectado el cable rojo con franja amarilla y el cable azul con franja lila o lila con más azul, no me acuerdo ahora mismo muy bien. Pero bueno, que es el fusible F10. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger una cabeza, pero me parece que no tengo en este juego las cabezas para aflojar, no, porque estas son muy pequeñas y lo que necesito es una muy grande. Pero bueno, igual podemos utilizar, sí, yo creo que esta me va a servir. Vale, cogemos el adaptador y a ver si nos deja. Vale, esperemos que sí, nos deja. Vale.
no creáis que es muy cómodo. A ver, vamos a darle elevación al elevador. Sí, bueno, si le damos al elevador, elevamos el asiento, tenemos un espacio adicional. Vale. Sacamos aquí, a ver si me acuerdo cómo iba. Sí, está. Sacamos este. Tenemos que sacar, que es esta. A ver. Ay. El catarro me está matando. Vale. Tiramos de abajo. A ver si podemos hacerlo bien. Vale, se soltó. Vale, perfecto. Vale. Ya tenemos esta sacada. Ahora tenemos que sacar de adelante. Vamos por aquí para adelante. Movemos un poco para la cinta para atrás. Podremos. A ver si puedo poneroslo. Vale. Mira, esta es la grapita. Lleva aquí. Son depresiones, tirar para atrás y ya está. Vale. A ver. Es un poco complicado. Ahora, mira. Es un poco... A ver. Mira, el arnés que os decía es este. A ver si puedo sacarlo sin desenchufar nada. Creo que sí puedo. Mirad. Aquí tenemos lo que son los cables. Bueno, todavía están con la etiqueta y todo. El lila con franja azul. El rojo con franja amarilla. Y el gris con franja negra. Que el gris con franja negra baja y está conectado aquí. Aquí tenemos el gris en este marco de la puerta. A ver, os lo puedo enseñar bien. A ver. Aquí tenemos el gris con la franja negra, que como podéis ver, a ver, que no se me suelten ningún cable. Sí, ahí. El gris con franja negra va conectado aquí. Y es lo que alimenta a carrocería. Después aquí tenemos más cables, tenemos por aquí metidos. Aquí, mira, un fusible. Este es otro conector que va a dónde. No me acuerdo para qué iba este. Sí, alguna cosa. Vale. Vale. Bueno, aquí están. Y el orden que llevan, pues en el 7 va el cable marrón, aquí se abre, que os lo enseñé en el vídeo anterior, y en la parte inferior tenemos unas pequeñas grapas. Pin 7 es el fusible que alimenta el lector DVD. Pin 6 es el que alimenta la pantalla GPS y el pin 5 es el tomatierra. Si puedo hacerlo. Si puedo. A ver si puedo sacar el embellecedor de aquí. Pero
No sé si me va a dejar o no. Creo que no me va a dejar mover. Oh, sí. Sí me deja, mira. Aquí en las bahías estas, como podéis ver, tenemos los cables. Mira, pin 7 es este, el 7, es la alimentación del módulo GPS. Este cable es el que alimenta, así, es el que alimenta, que es rojo con amarillo, alimenta el módulo GPS que tenemos debajo del asiento. Este azul que tenemos aquí, que está conectado por ahí, para allá, sí. El azul va es el que alimenta la pantalla GPS, que es azul con lila. Y este marrón es el que va aquí, al marco de la puerta. Y voy a ver si os lo puedo enseñar todo, porque aquí va conectado. Sí, va por aquí por debajo y alimenta. Vale. Sí, creo que sí. Vale, sí, que aquí le tuve que poner un módulo. Vale, a ver si lo encuentro. Vale. Bueno, voy a volver a cerrar aquí. Para dejarlo como estaba. Y volverlo a su sitio. A ver, hombre. Es que es un poco tedioso en el sentido... Ahora. Vale. Lo volvemos a colocar aquí. Que es donde va asegurado. Vale. Vale. A ver, si me lo puedo enseñar. Tengo que bajar la araña. Aquí. Vale. Tenemos que quitar los tornillos de aquí. Y en la parte trasera, que es donde tenemos, como veis aquí hay cables a raudales. Y todo eso hacen falta. Vale. Vale, a ver. Tengo que quitar un cable, un tornillo. A ver. Uno va aquí y el otro va abajo. Tengo que buscar. Ahora a ver si lo encuentro. Bueno, vamos a proceder a quitar. Son dos tornillos de llave 10. Voy a aflojarlos un poco. Y ya os enseño dónde tenéis que conectar en la parte trasera de la caja de fusibles el cable rojo y el cable azul con franjas lila. Hay que tener cuidado con los cables, eso sí. Vale. Tener cuidado.
que aquí tengo una maza de cables. Que venga, yo si lo veo. Vale. Mirad. El lila con azul va en el conector de color amarillo. Aquí está la grapa de conexión. Aquí está esta. Pues tenéis que conectarlo, y para deciroslo, el pin número 2 es el que alimenta la pantalla GPS. Y el que falta, que es el rojo, que es este sería el F10. Este es F10. Y a ver si encuentro el F22. Mirad, el F22 va conectado al rosa. Mirad, a ver, mirad. Es que no puedo, no sé si lo podéis apreciar ahí. El F22 se conecta en la bahía número 4 de color rosa. En el módulo. El F22 ¿ves? Es la bahía de color rosa en vuestra caja de fusibles. Quitad primero la batería antes de hacer nada. Yo ahora mismo no la quité porque solamente es para enseñaros esto, porque ya lo tengo todo conectado ya de hace tiempo. ¿Veis que es el rosa? Pues lo tenéis que conectar, y el punto de la grapita, que como veis aquí, como en esta, veis aquí, está por la parte contraria. Sería quitarlo y conectarlo en el conector número 4, que está numerado. Los libres, pues justamente, a ver si hay un color. No, vale. Está al lado justamente de la grapa, serían dos abajo, dirección para allá. Es que tienen un número, pero es que en este caso es el número 4. Esa es la gran putada, porque no puedo desenchufar. Vale, pues ya, a ver, tenemos dos conectores abajo libres. Pues justamente al lado de la misma grapa que lo libera de la condenación, tenemos el conector. En su parte superior tenemos colocado el número 4 con el fusible F22, y con eso ya esto alimentaría lo que es el módulo GPS al F22, que es en el conector de color rosa, y el conector amarillo es el que alimenta la pantalla, que es de color amarillo. Y es que no, ya os digo, no puedo desconectarlo porque si no igual se me produce un error en el módulo. Pero ya os digo, según tenéis aquí la grapa, aquí esta grapa, contáis abajo están libres, pues mirando de frente, el siguiente, aquí. El pin está marcado con el número 2 por encima. La grapa, la conexión, y ya sería alimentada la pantalla GPS. Y bueno, ahora quedaría lo que es volver a montarlo todo con mucho cuidado, porque yo aquí en mi casa, aquí hay cables para andar con mucho cuidado, aparte porque aquí van también a ver, para alguno que tenga lo del Cooper, antes de que se me olvide, ¿veis este cable? A ver, que queráis poner los asientos calefactables, que el vídeo ya lo hice. Tenemos, es en el conector color verde, aquí tenemos rojo con puntos amarillos, el siguiente es un verde con un color, aprovecho para explicároslo, color marrón, y a continuación en el tercero, aquí, que esta tiene el conector por la parte, el crimpeo sería por la parte contraria, que son todas continuas, porque aquí hay una parte que es discontinua, que es donde está el clit de enganchar y desenganchar. Pues justamente aquí
Tenemos el pin número 8, que es donde conectaríamos los asientos calefactables. De los asientos calefactables, este cable verde con una franja verde más fuerte. Aquí justamente en este punto, en el tercero, al lado del rojo, este verde con lila. El siguiente sería el verde, donde irían los asientos calefactables conectados para ser alimentados en la caja de fusibles. A través del pin 8 o la caja de fusibles. Pues aprovecho para enseñároslo, para si alguno lo quería hacer, para que sepáis dónde tenéis que ir. A ver. Ahora el tema es que vuelvo a ver, porque esto, a ver, cables todos por aquí, este entra ahí. Disculpad por el corte, os traigo esto para que veáis cómo se desmonta la grapa para hacer la conexión de los diferentes conectores, tanto del pin 8 como del pin 4. Una puntualización de última hora que no, para poder tener acceso, como podéis ver, a esta parte, no sé si lo veréis bien o no, aquí a los conectores estos, por aquí, para poder sacar las grapitas estas o meter los nuevos, viene recubierto así, con una especie de tapa. Esa tapa, veis aquí que tiene como un pequeño labio. Ese pequeño labio se libera tan simplemente, veis que tiene aquí como una especie de corredera, de como un pequeño carril. Es metiendo por aquí un destornillador, intentando hacerlo simultáneamente. Sí, mirad, ¿veis? Aquí está encajado. Metéis el destornillador por debajo, cojáis un poco hacia arriba y ya queda libre. ¿Veis? Y queda todo libre. Y nos quedaría esta en la mano. Así. Escoger, metemos primero la parte de abajo para que se encajen y presionamos hacia adentro y ya quedarían montado como estaba. Esto es adicional para que lo podáis ver, porque me di cuenta ahora de que no os lo había explicado, que es tan simple como es meter aquí en esta grapita, levantar por arriba, porque tiene por ambos lados, para que quede libre esto, para poder meter lo que es el conector nuevo. Si no, no vais a poder conectarlo. Espero que esta explicación os sirva para poder realizar la instalación. Pero bueno, a ver, vosotros vuestro arnés, si compráis el arnés completo, os traería lo que son ya todos los cables. Si pensáis cambiarlo todo, si solamente vais a utilizar lo que es la conexión, más fácil os sale cambiar el arnés completo, es un poco odisea, pero bueno, si queréis hacerlo es eso. Y abajo en la parte inferior tendríais que añadir los cables del que os decía, el azul, el rojo, que es el que alimenta el módulo DVD que va debajo del asiento, y el azul, que es el que alimenta la pantalla, si no, no os encenderá la pantalla GPS. Bueno, vamos, lo montamos. Es volver a montar, meter esto todo aquí. A ver, vamos a montar para adelante la cámara. Volver a meter todo el guarnecido. Ah, ya saqué una grapa del sitio. Vale, estaba aquí. Vale. Ah, vale, pero es que esta tiene que quedar libre. Vale. Esto va para atrás. Es que... A ver, hombre. Es que también es para meter la grapa. Esto otra vez aquí. ¿No crees tú que es un poco de pavo? Hay que sacar el guarnecido completo. Dejamos libre esto. Vale. Vale, hombre. Ya sabía que lo había liado con la buena forma.
ya está. Es que tiene una postura que si no lo pongo en esa postura, vaya hombre, a ver, aquí, vale. Tened en cuenta que aquí el pedal tiene que entrar primero tiene que entrar primero la parte delantera ahí, en el donde el pedal, porque si no, no te deja encajarlo. Vale, esa parte entró. Ahí entró. Esta también aquí entró. Esta aquí también. Vale. Aquí ahora hacemos esto. Corre para adelante el asiento. Opa. Vale, corremos para adelante el asiento. Tenemos que meter esto otra vez. Tenemos que levantar un poco. Ahí. Vale, esto entró ahí. Pero tiene aquí un encaje. Sí, ya está. Este también se encajó. Tenemos que encajar esta parte aquí. Pero aquí, ¿cómo lo hice? Vale. Esta parte encajó también. Volvemos a montar. A ver, hombre. Vale. Vale. Ahí ese. Es ahí. Este. Cogemos, entramos de arriba. A ver, hombre. Sí. Aquí, de arriba para abajo. Sentamos ahí. Ahí está montado ya. Epa. Perdón. Invertimos la polaridad en este. Vamos a dejar este. Vale, esa parte ya la tenemos ahí. Ahora corremos el asiento para atrás. Lo volvemos a colocar. En su sitio. Cogemos la grapina que quitamos antes. La presentamos en su sitio. Vale, ya la tenemos ahí invertida. Metemos el pasador ahí. Volvemos a meterlo ahí para que quede condenado la parte de delante. Ya está. Ponemos la tapa. Vaya hombre. Y ya tenemos otra vez. Está todo montado. Epa. Y listo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis.
me dais un like, os suscribís al canal y le dais a la campanita para ser notificados cuando suba nuevos vídeos. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo tutorial y espero veros pronto. Chao.